Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí siempre. Y bueno, hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta, y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como leyeron en el título, vamos a hablar de una bomba. Una sorpresa épica. Sí, una sorpresa épica que se preparó, al parecer, para Can Yaman y Demet Özdemir en Año Nuevo. ¿Pueden creerlo? Ya saben, yo soy una apasionada de las series turcas, y especialmente de la pareja que formaron Can y Demet en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. La química entre ellos era explosiva. Y aunque el tiempo ha pasado, y cada uno ha seguido su camino, la verdad es que muchísimos, seguimos soñando con un reencuentro, con algo que reviva esa chispa. Y parece que en Año Nuevo hubo algo, una pista, un indicio, algo que nos da esperanzas. Así que sin más preámbulos, si son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, si les encanta el mundo de las series turcas, y si, como yo, les encantan las sorpresas y los chismes jugosos, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir qué pasó, qué se rumorea, y qué secretos se esconden detrás de esa supuesta bomba de Año Nuevo. Y no olviden, por favor, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ni una sola novedad del mundo turco. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo, porque créanme, hay mucha tela que cortar. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿De qué se trata esta sorpresa épica? Bueno, como sabrán, Año Nuevo es un momento de celebración, de reuniones, de balance y para muchos de empezar nuevos ciclos. Y en este contexto empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, de algo que podría ser muy importante. Se habla de una reunión, de un encuentro, de una posible reconciliación. Sí, escucharon bien. Todo comenzó con pequeñas pistas, pequeñas señales que los fans más observadores, y les juro que son muchos, detectaron en las redes sociales. Empezaron a notar que Can y Demet, aunque no directamente, sí parecían estar en lugares similares, en eventos similares. Coincidencias, dicen algunos. Estrategia de marketing, dicen otros. Pero, la verdad es que la especulación, el entusiasmo y las ganas de que pase algo real, eran enormes. ***, primeras pistas, un juego de coincidencias y especulaciones ***. El mundo de las redes sociales es un caldo de cultivo para el rumor y la especulación, y cuando se trata de figuras públicas como Can Yaman y Demet Özdemir, la lupa de los fans se convierte en un microscopio de alta potencia. Todo comenzó con lo que a primera vista podrían parecer simples coincidencias. Sin embargo, para los seguidores más dedicados, cada publicación, cada me gusta, cada comentario se convierte en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Empezaron a circular rumores sobre posibles viajes o eventos en los que ambos actores, aunque no en la misma foto, parecían estar presentes. Se hablaba de destinos turísticos populares, fiestas exclusivas y eventos de moda a los que casualmente ambos asistían. Los fans con su agudo ojo analizaban los fondos de las fotos, los detalles de la ropa y los accesorios, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. ¿Eran simples coincidencias? ¿O había algo más? Esa era la pregunta que rondaba en las redes sociales. Algunos argumentaban que se trataba de una estrategia de marketing bien orquestada, un intento de mantener el interés del público y generar expectación en torno a sus proyectos futuros. Otros, en cambio, se aferraban a la esperanza de que hubiera algo más, un resurgimiento de la chispa que encendieron en Erkencikus. Lo cierto es que la especulación se apoderó de las redes. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon en popularidad, y los fans se dedicaron a crear teorías, analizar cada detalle y compartir sus conclusiones. La pasión por la pareja que formaron en la pantalla se mantenía intacta, y la posibilidad de un reencuentro, por mínima que fuera, generaba un entusiasmo desbordante. ***, el poder de las imágenes, fotos que susurran secretos ***. Después de las coincidencias, llegaron las imágenes. Fotos que, aunque no confirmaban nada de manera explícita, sí sugerían una conexión, una cercanía que alimentaba la esperanza de los fans. Fotos con amigos en común, en lugares que ambos frecuentan, crearon un ambiente de misterio. Se filtraron imágenes de eventos sociales en los que supuestamente Can y Demet coincidieron, aunque no aparecieran juntos en ninguna foto. La información, que llegaba a través de fuentes anónimas o de amigos cercanos, generaba un torbellino de especulaciones y teorías.
¿Se habían encontrado a escondidas? ¿Habían planeado este encuentro para mantener la discreción? ¿O simplemente se trataba de una coincidencia fortuita? Lo más intrigante de estas imágenes eran los detalles. La mirada cómplice de los amigos en común, los gestos sutiles que sugerían una cercanía, los lugares que ambos solían frecuentar. Los fans analizaban cada detalle, buscando cualquier señal que pudiera confirmar sus esperanzas. Asterisco asterisco mensajes cifrados, un juego de palabras en redes sociales asterisco asterisco. En medio de esta vorágine de rumores y especulaciones, los mensajes en las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans analizaban cada publicación, cada comentario buscando pistas ocultas, mensajes cifrados que pudieran revelar algo sobre la relación entre Khan y Demet. Los mensajes podían ser directos o indirectos, sutiles o evidentes. Un me gusta en una publicación relevante, un comentario enigmático, una frase que evocaba recuerdos del pasado. Cada detalle era analizado y debatido, buscando cualquier señal que pudiera indicar un reencuentro, un acercamiento o simplemente una muestra de cariño. Algunos mensajes parecían estar dirigidos el uno al otro, aunque no de manera explícita. Frases que evocaban sentimientos de nostalgia, mensajes que sugerían un deseo de volver a empezar, declaraciones que dejaban entrever la esperanza de un futuro juntos. El juego de palabras en las redes sociales se convirtió en una forma de comunicación entre los fans y los actores, un intento de descifrar los secretos que se escondían detrás de las publicaciones. Asterisco asterisco el factor bomba, carreras exitosas y la expectativa del público asterisco asterisco. ¿Qué es lo que hace que esta situación sea una bomba? ¿Por qué se le llama épico? Bueno, además de la popularidad de Can Yaman y de Demet Özdemir, y del cariño que les tiene el público, hay un factor muy importante, sus carreras. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos muy importantes. Can actualmente está trabajando en proyectos internacionales, con producciones de gran envergadura. Demet, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series muy populares. La relevancia de esta bomba radica en las carreras profesionales de ambos actores. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando proyectos de gran envergadura en Italia, España y otros países. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una carrera sólida y una gran base de fans. El hecho de que aparentemente se hayan encontrado, o que hayan tenido algún tipo de contacto, es algo muy significativo. Significa que a pesar de sus apretadas agendas, a pesar de sus diferentes caminos, aún hay algo. ¿Qué es ese algo? Esa es la pregunta del millón. Es amistad. Es respeto. Es amor. Solo ellos lo saben. El hecho de que dos figuras tan importantes en la industria del entretenimiento con agendas tan apretadas y caminos profesionales tan diferentes, aparentemente se hayan cruzado, generó un interés aún mayor. Los fans se preguntaban si esta cercanía podría tener algún impacto en sus carreras, si podrían colaborar en algún proyecto futuro, o si simplemente era un reencuentro entre dos personas que se apreciaban. Asterisco asterisco la reacción en las redes sociales, un terremoto de emociones asterisco asterisco. La bomba de Año Nuevo generó un terremoto en las redes sociales. Los fans se volvieron locos, crearon hashtags, analizaron cada foto, cada gesto, cada palabra. Y las teorías no paraban de surgir. Se hablaba de una colaboración en el futuro, de un posible reencuentro en una serie, de una relación. Sí, nuevamente. La noticia de este posible encuentro provocó una explosión de emociones en las redes sociales. Los fans, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se lanzaron a analizar cada detalle, a compartir sus teorías y a expresar sus esperanzas. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial, y los fans se dedicaron a crear contenido, desde fotos y vídeos hasta fanfiction y fanart. La creatividad de la comunidad se desató, y las redes sociales se llenaron de contenido relacionado con la pareja. Asterisco asterisco, ¿qué pasó realmente? La incertidumbre y la esperanza asterisco asterisco. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay nada confirmado. No hay declaraciones oficiales, no hay pruebas contundentes. Pero, la sensación es que algo pasó. Que hubo algo que puede ser pequeño o grande, pero que dejó una huella. Y eso es lo que nos mantiene a todos, los que amamos a esta pareja,
con el corazón en un puño, esperando, deseando, soñando. A pesar de la falta de confirmación oficial, la esperanza sigue viva. Los fans se aferran a la posibilidad de que algo, por mínimo que sea, haya ocurrido entre Can Yaman y Demet Özdemir. La incertidumbre alimenta la ilusión, y la expectativa de un reencuentro, una colaboración o simplemente una amistad, mantiene viva la pasión de los fans. ¿Qué pasó exactamente en Año Nuevo? ¿Qué sorpresa se preparó? Honestamente no lo sé con certeza. Pero sí sé que el simple hecho de que haya rumores, de que la gente hable de ellos, de que exista esa posibilidad, ya es algo mágico. Ya es algo que nos llena de ilusión y de esperanza. Y, como siempre digo, en el mundo de las series turcas todo puede pasar. Asterisco asterisco la importancia del respeto y la privacidad asterisco asterisco. Es importante aclarar que por ahora, todo es especulación. No quiero generar falsas expectativas. Pero sí quiero compartir con ustedes la emoción, el entusiasmo, la posibilidad de que en algún momento veamos a Can y a Demet juntos de nuevo. Y eso, amigos míos, sería épico. Sería una bomba. Es fundamental recordar la importancia del respeto y la privacidad de los actores. Evitemos la invasión de sus vidas personales, el acoso y la presión para que revelen información que no desean compartir. Lo importante es disfrutar de su talento, de su trabajo y de la magia que crean en la pantalla. Asterisco asterisco conclusión, un futuro incierto, pero lleno de esperanza asterisco asterisco. Para resumir, hoy hablamos sobre la sorpresa épica, que aparentemente se preparó para Can Yaman y Demet Özdemir en Año Nuevo. Analizamos los rumores, las pistas, las especulaciones que surgieron en las redes sociales. Concluimos que aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de un reencuentro, de un contacto, de algo, existe. Y eso es lo que nos mantiene a todos con la ilusión a flor de piel. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero la esperanza de un reencuentro, una colaboración o simplemente una amistad, sigue viva. La pasión de los fans, la magia de las series turcas y la posibilidad de que todo pueda pasar, nos mantienen con la ilusión a flor de piel. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios, dar me gusta, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.